¿Alguna vez has pasado por un instante en el que, en solo unos segundos, toda tu vida parecía darse la vuelta por completo? Una frase aparentemente normal, una mirada fugaz, o incluso solo el silencio, pueden bastar para transformar por completo a la persona que siempre creíste ser. Soy Manuela, española, 59 años. Vivo sola en una pequeña casa de 2 plantas en las afueras de Valladolid, donde en invierno el viento se cuela entre las calles empedradas y silba como susurros del pasado. Esta casa no es amplia ni elegante, pero para mí es un mundo entero, el único lugar que realmente me pertenece, después de una vida inclinando la cabeza por mis hijos. Aquella mañana, a comienzos de la primavera, el aire seguía frío y el vapor formaba una película tenue sobre el cristal de la cocina. Me encontraba junto a la cocina de gas, calentando agua y esperando su silbido suave. Mi rutina casi no había cambiado en años. Una tostada, un chorrito de aceite de oliva y una taza de café negro. El aroma del café mezclado con el borde ligeramente quemado del pan se extendía por la cocina color crema ya deslucida. Miré alrededor y mis ojos se detuvieron en la mesa de madera junto a la ventana. Era de segunda mano, comprada a una pareja joven que se mudaba a Madrid. Yo misma la lijé, barnicé y cambié sus tornillos oxidados. Las 4 sillas alrededor no combinaban entre sí. Una blanca, otra azul clara, otra de madera sin pintar y otra tapizada con flores violetas que cosí con mis propias manos. Para otros podía parecer desordenado, pero para mí cada rayadura y cada puntada eran huellas de años de esfuerzo. Hace 3 años, tuve por primera vez las llaves de esta casa en mis manos. El metal estaba frío, pero mi espalda ardía. Durante más de 40 años viví de alquiler en pisos estrechos, siempre pidiendo permiso para colgar un cuadro o cambiar una cortina. Incluso para poner un simple clavo tenía que rogar, explicar y esperar. Había días en los que, de pie en mi propio salón, me sentía como una visitante en mi propia vida. Esta casa tiene 2 habitaciones pequeñas, una sala donde cabe justo un sofá y una estantería, una cocina unida a un rincón para comer y un balcón estrecho que decata la calle en Deseses empedrada. El baño lo renové hace algo más de un año. Cambié los azulejos y puse una ducha nueva. Elegí uno por uno cada azulejo, comparando tonos en la tienda, imaginando cómo sería pisarlos descalza cada mañana. Opté por un gris claro con bordes blancos, limpio y suave a la vista. Las paredes las pinté de un color que jamás me habría atrevido a proponer antes. Amarillo suave, como el sol al final de la tarde. Cuando mi marido vivía, decía que el amarillo era chillón, pueblerino. Así que durante décadas, las paredes fueron de un gris blanco frío. El día que el vendedor me preguntó si estaba segura de elegir ese color, solo respondí: «Es mi casa». Sonaba simple, pero mis labios temblaron. Era una de las pocas veces en mi vida en que sentí que tenía derecho a elegir. Desde que me mudé, mantengo una costumbre extraña. Cada mañana, después del café, doy una vuelta por la casa pasando la mano por la mesa, las sillas, los pomos y los marcos, como para recordarme que todo aquello lo construí yo. No con dinero ajeno ni con caridad, con mis propios ingresos, trabajos de limpieza, noches cosiendo dobladillos o arreglando vestidos para los vecinos. Toda mi vida giró en torno a un único pensamiento. Mientras mis hijos tengan todo, yo puedo aguantar un poco más. Creía que ese era el sentido de ser madre: dar hasta el cansancio, aguantar hasta perderme a mí misma. Durante años presumí de mi capacidad para soportar palabras duras, miradas de desprecio, cumpleaños olvidados,
cenas familiares donde me dejaban de lado. Yo callaba, convenciéndome de que, si mis hijos estaban bien, mi corazón también lo estaría. Solo mucho después entendí que no todo sacrificio es amor. Muchas cosas que llamé amor incondicional eran simplemente miedo. Miedo a ser dejada atrás, a que mis hijos me apartaran, a envejecer sola en un cuarto frío sin que nadie me recordara. Ese miedo me convirtió en alguien que siempre decía sí, que siempre cargaba con todo, que borraba la línea entre dar por deseo y dar por obligación. Aquella mañana, cuando la luz se filtró por la ventana y tocó las motas de polvo suspendidas en el aire, me di cuenta de que la casa estaba inusualmente silenciosa. El tic-tac del reloj de péndulo se mezclaba con el ruido lejano de un autobús. Todo parecía contener la respiración ante algo que estaba por venir. Apoyada en la encimera, tomé un sorbo de café. Amargo, caliente, tan vivo que me despertó hasta el fondo. Desde fuera muchos dirían que mi vida era tranquila. Mis hijos ya independizados. Yo con mi propia casa, sin mudanzas forzadas por caprichos de propietarios. Pero yo sabía que, por dentro, algo estaba cambiando. Una cuerda invisible, con la que me até durante años a los deberes y la culpa, comenzaba a tensarse. No sabía exactamente qué quería, pero sí una cosa. Esta pequeña casa amarilla no era solo un refugio. Era mi última frontera, mi muralla contra todas las décadas en que me borré en nombre del sacrificio. Ese día aún no podía imaginar que, solo unas horas más tarde, alguien cruzaría esa puerta de madera con un tono familiar y una decisión ya tomada para mi vida entera. Pero antes de que llegara la tormenta, todavía tuve unos minutos para mirar la luz dorada sobre la mesa y recordarme: esta es la casa de Manuela. Esta es la vida de Manuela. No sabía si tendría el valor para defenderla y hasta el final. Pero en aquel instante, por primera vez en muchas décadas, sentí algo extraño en mi pecho, frágil y poderoso a la vez. Algo parecido a la libertad. Antes de continuar la historia, quiero enviarle un saludo cariñoso a usted. Si siente que esta historia tiene algún significado para usted, regáleme un like. Que Dios le bendiga con salud y felicidad. Yo estaba de pie frente al fregadero, con un paño empapado entre las manos, cuando un ruido muy leve sonó desde la puerta principal. No era un golpe, no era el timbre, era el sonido de la cerradura girando desde fuera. Mi corazón se detuvo medio instante. La puerta se abrió con una familiaridad casi descarada. No necesitaba volverme para saber quién era. Mi hijo, Rodrigo, 37 años, entrando en mi casa como si fuera él quien pagara cada mes la hipoteca. «Buenos días, mamá», dijo Rodrigo. Pero no era un saludo. Sonaba más bien a aviso, como si solo dijera las palabras de rigor antes de soltar la orden que ya traía preparada. Me giré, aún sujetando el paño, y miré al hombre que tenía delante, el niño que una vez cargué en mis brazos, por quien pasé noches enteras bajando fiebres, en quien creí con toda mi alma. Pero sus ojos marrones estaban tan fríos y vacíos que un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Has entrado con la llave de repuesto?», pregunté con calma forzada. Rodrigo se encogió de hombros. «Tengo llave, así que la uso. Ya lo sabes». Lo sabía, pero entre saber y aceptar siempre hay una distancia muy larga. Rodrigo avanzó hacia la cocina sin preguntarme qué estaba haciendo. Tiró de una silla y se sentó como si ocupara su propio despacho. «Mamá, siéntate. Tengo que decirte algo». No me senté. Aún así, él continuó. «Lucía, los niños y mi suegra se van a venir a vivir aquí». Escuché la frase con total claridad, cada palabra cayendo al suelo como una losa.
pero mi mente tardó varios segundos en aceptar que realmente la había oído. «¿Qué has dicho?», pregunté con la voz áspera, sin saber por qué me ardía la garganta. Rodrigo cruzó los brazos, absolutamente seguro de sí mismo. «Nuestra casa es demasiado pequeña. Tiene 3 habitaciones, y los niños crecen rápido. Y además la madre de Lucía tiene problemas de articulaciones. Necesita un lugar tranquilo. Aquí hay más espacio, más aire. Y tú», señaló hacia mí, «vives sola y tienes sitio de sobra». Solté una risa amarga, sin pizca de alegría. «Rodrigo, ¿tú has preguntado si yo estoy de acuerdo?». Él suspiró, ese suspiro de alguien cansado de escuchar preguntas tontas. «Mamá, no lo compliques. Ya lo hablé con Lucía, con los niños, con mi suegra. Todos están preparados. Incluso Lucía cambió la dirección del correo. Y mi suegra ya avisó a la familia de que vivirá con nosotros, aquí, en tu casa». Me quedé paralizada. «O sea, ¿todos lo saben? Menos yo». Rodrigo alzó las cejas. «Tú eres la persona más fácil de tratar de esta familia. Sé que vas a aceptar. Siempre lo haces por la familia». Apreté el paño con tanta fuerza que mis manos temblaron. «Rodrigo, esta es mi casa. Me llevó casi una década comprarla. ¿Cómo puedes?». Me interrumpió sin pensarlo 2 veces. «Ya organicé las habitaciones. Los niños usarán tu cuarto de costura. Es lo suficientemente grande para 2 camitas. Mi suegra se quedará en el cuarto de visitas, y Lucía y yo tomaremos el sofá-cama del salón. Solo serán unas semanas, hasta que arregle mis horarios». El cuarto de costura. Solo 2 palabras, pero sentí que me apretaban el pecho. Ese era el lugar donde pasé media vida después de enviudar, ganando monedas sueltas. La habitación más luminosa de la casa, donde guardo la vieja máquina de coser que me dejó mi madre. Donde corté tela tras tela para hacer ropa y mantener a mis hijos. Donde lloré tantas noches mientras mis manos seguían cosiendo. Y Rodrigo acababa de anunciar que iba a convertir ese lugar en un cuarto infantil, como si mis recuerdos fueran trastos inútiles. «¿De verdad crees que esto no me afecta?», pregunté con voz suave, pero cada palabra afilada como un cuchillo. Rodrigo me miró como si yo estuviera exagerando. «Mamá, ya no coses tanto. Y además es temporal. Te lo dije. La familia es más importante que esas cosas». Esas cosas. Así que todos mis años rompiéndome la espalda, desgastándome los ojos, encalleciendo las manos, eran solo esas cosas. Respiré hondo. Una parte de mí quería gritar, quería romper. Pero en lugar de eso, sentí que algo distinto empezaba a despertar dentro de mí. Algo que llevaba años apagado. La claridad. En esos pocos segundos, vi a mi hijo con total claridad. No como el niño que una vez acuné en mis brazos, sino como el hombre que se había acostumbrado a mandar, a apropiarse de todo y a verme como su única salida cada vez que algo en su vida iba mal. «¿Cuándo pensáis mudaros?», pregunté con una calma que incluso a mí me asustó. «La mañana de este sábado», respondió Rodrigo enseguida, como si fuera lo más normal del mundo. «Ya alquilé el camión de mudanza. Me costó mucho dinero, así que espero que no cambies nada». Sábado. Solo quedaban 3 días. Me quedé inmóvil, como una estatua. Rodrigo se levantó. Se sacudió los pantalones y puso una mano en mi hombro como si me estuviera haciendo un favor. «Mamá, tú eres la más razonable de la familia. Sé que vas a apoyar esto. Nunca dejas que la familia pase necesidad». Salió hacia la puerta, y antes de irse lanzó una sonrisa tan confiada que rozaba la arrogancia. «Siempre has sido una madre maravillosa, Manuela». Dejé el paño sobre la mesa, y me di cuenta de que mi corazón no temblaba por miedo a perder el cariño de mis hijos. Lo que sentía era una tormenta.
Una tormenta silenciosa, pero feroz. Una tormenta capaz de arrasarlo todo, pero también capaz de salvar los años que aún me quedaban. Y justo en ese instante entendí. No era un problema lo que venía hacia mí. Era la última prueba de mi vida como madre, para saber si realmente me atrevería a protegerme a mí misma. Me quedé sola en el salón, mirando la puerta que se cerró tras Rodrigo. Cuando su figura desapareció tras el muro del patio, un silencio pesado cayó sobre la casa. No había pasos, ni voces, solo el tic-tac del reloj sobre la madera, seco como el latido de un corazón que despierta después de años dormido. Apoyé la mano en el respaldo de la silla. El frío de la madera atravesó mi piel y me hizo temblar ligeramente. No de miedo. Esta vez, el temblor se parecía más al momento en que alguien descubre, de golpe, que ha vivido perdida sin saberlo. Respiré hondo. «Manuela», susurré en esa quietud. Ha llegado el momento de mirarlo todo de frente. Había creído que entendía lo que significaba amar. Creí que amar a mis hijos era no decir jamás que no. Era mantener la puerta abierta, los brazos dispuestos, la paciencia infinita, incluso cuando mi propio corazón era herido por la indiferencia de aquellos a quienes crié. Y esa creencia, durante tantos años, me convirtió en la mujer a la que Rodrigo trataba hoy. Una mujer que solo sabía sentir. Me senté, la cabeza entre las manos. Una cadena de recuerdos se encendió en mi mente, nítida como si alguien estuviera proyectando mi vida desde el principio. El día que mi marido, Javier, murió. Yo tenía apenas 35 años. Rodrigo tenía 13, Alejandra 10 y Teresa 6. Aquel día que recibí la noticia de que Javier había sufrido un derrame cerebral de camino a casa, el cielo de Valladolid se abrió y cayó una lluvia torrencial. Recuerdo arrodillarme frente al pequeño altar improvisado en el salón, mis rodillas sobre el suelo frío, sintiendo como si el mundo entero hubiera estallado bajo mis pies. Pero no me permití caer demasiado tiempo. Mis hijos me necesitan. Repetí esa frase como un conjuro que me ató a un destino que no había elegido. Ese mismo día comenzó mi camino como madre soltera, donde cada día parecía tan largo como un año. Trabajaba por la mañana en una tintorería, limpiaba casas por la tarde y por la noche cosía ropa en casa. Dormía a sobresaltos, por un tosido de Rodrigo en el cuarto de al lado, o por los llantos de Teresa que echaba de menos a su padre. No tuve espacio para mi propio dolor. Me convencí de que la tristeza era un lujo que no podía permitirme. Rodrigo, desde la muerte de su padre, cambió tan rápido que yo no podía alcanzarlo. Se volvió callado, irritable, desafiante. Varias veces tuve que salir corriendo al colegio porque se había peleado o se había escapado de clase. El profesor siempre me decía: «Señora Manuela, el chico necesita más atención». Yo sonreía, pero por dentro sentía un puño apretando mi pecho. ¿Más atención? ¿Con qué fuerzas? Cuando Rodrigo cumplió 15, empezó a avergonzarse de mí. Recuerdo perfectamente aquella reunión de padres. Apenas entré por la puerta del colegio, lo vi girar la cara y murmurar, lo bastante bajo para fingir, pero lo bastante alto para herirme: «Mamá, no te acerques tanto. Mis amigos van a verme. Y es raro». Mis manos temblaron, pero aún así sonreí. «Sí, ve tranquilo. Yo me siento en otro sitio». Fue la primera vez que comprendí algo. Si lo decepcionaba, quizá llegaría a odiarme. Y yo no soportaba esa idea. Así que hice lo que había hecho durante más de 20 años. Elegí callar. Elegí aguantar. Elegí sacrificarme. Ahorqué dinero para que Rodrigo aprendiera un oficio. Compré libros, ropa nueva para que no se sintiera menos que sus amigos. Mientras tanto,
Yo usaba una y otra vez 3 conjuntos viejos, remendados hasta desgastar la tela. Cuando Rodrigo se casó y tuvo hijos, intenté hacerlo todo aún mejor. Cocinar, cuidar a los niños, coser ropa, ayudar con dinero cuando les faltaba. Cada vez que Rodrigo me pedía algo, repetía una frase que se convirtió en un sello invisible. «Mamá, eres la única persona en la que puedo apoyarme». Y yo le creí. Quise creerlo. Peor aún, necesitaba escucharlo, como si esas palabras fueran la prueba de que aún tenía valor para mi hijo. Hasta que esta mañana Rodrigo entró en mi casa, giró la llave como si fuera suya. Anunció que toda su familia se mudaría. Decidió las habitaciones. Decidió mi vida. Entonces todo se derrumbó como ladrillos mal colocados durante años. No es que Rodrigo se volviera insensible hoy. Es que durante muchos años yo misma le enseñé que su madre no tenía derecho a decir no. Me eché a reír. Una risa tan dolorosa que quemó mi garganta. La casa estaba en silencio, pero en mi mente resonó una voz conocida. «Manuela, tus hijos te necesitan. Aguanta». Antes, esa frase me sostuvo. Hoy, esa frase me encadenó. Me levanté y caminé hasta el cuarto de costura. Al abrir la puerta, la luz cayó sobre la mesa donde cosí puntada tras puntada para mantener a mis 3 hijos. Puse suavemente la mano sobre la superficie. La madera estaba fría. Ese tacto me devolvió a la realidad, a mi verdadero yo. «No», susurré. «No dejaré que nadie entre aquí y trate este lugar como si fuera un trasto». Entonces, una idea inesperada, pero nítida como el cristal, cruzó mi mente. ¿Por qué mi vida siempre ha sido de otros y nunca, ni una sola vez, realmente mía? Cerré los ojos. Mi corazón latía con un ritmo extraño. El ritmo de una mujer que despierta después de décadas viviendo en la sombra del miedo a que sus hijos la abandonen. Y lo supe. Lo que venía no era solo un enfrentamiento con Rodrigo. Era un enfrentamiento con la mujer dócil y sumisa en la que me obligué a convertirme. Abrí los ojos, la mano aún sobre la mesa. «No todo sacrificio es amor», murmuré. «A veces es solo la forma de huir de la soledad». Cuando Rodrigo se fue, la casa quedó envuelta en un silencio tan largo que parecía tragarse mi aliento. Me senté en la silla junto a la ventana. La luz pálida de la tarde me dio en el rostro y me hizo entornar los ojos. Pensamientos giraban sin descanso. Recuerdos que creía lejanos, heridas que pensaba curadas. Todos regresaron con una fuerza que hizo temblar mis manos. Sabía que no podía guardarlo todo dentro. Si no hablaba, me iba a asfixiar. Y solo había una persona en este mundo en quien confiaba lo suficiente como para abrir mi corazón. Carmen. Carmen, 68 años, vive en la esquina, a unos 5 minutos caminando. Es como la memoria viva del barrio de San Pedro. Sabe quién sufre, quién ríe, quién cae y quién vuelve a levantarse. Pero lo que me hace confiar en ella no es su curiosidad, sino su corazón. Un corazón que la vida ha golpeado 1000 veces, pero que sigue suave y cálido de una manera casi milagrosa. Tomé el teléfono. En cuanto sonó el primer tono, Carmen respondió. «Manuela, tu voz suena rara. ¿Qué ha pasado? ¿Puedes venir? Es urgente». No dije más. Carmen no preguntó nada, aunque seguro sintió el temblor en mi voz. Menos de 10 minutos después, escuché los golpes en la puerta. La abrí, y allí estaba Carmen. El pelo blanco recogido, un jersey color vino sobre los hombros, la mirada firme y cálida, como si ya estuviera preparada para lo que yo fueras a decir. «Entra, Carmen». Carmen entró en la cocina. Miró de reojo la silla, donde Rodrigo había estado sentado y luego me miró a la cara. Solo necesitó un segundo para entenderlo. Había pasado algo grave. «Habla, Manuela»,
No te lo guardes. Respiré hondo, entrelazando las manos para que no me temblaran. Hoy Rodrigo vino. No llamó, no avisó. Usó su llave para abrir la puerta de mi casa. Carmen frunció el ceño, los labios apretados. ¿Y luego? Luego dijo que toda su familia se mudará aquí, en 3 días. Que ya lo han decidido, que ya se lo han dicho a todos, menos a mí. Carmen apoyó la mano en la mesa y dio un golpecito, como intentando contener la indignación por mí. ¿Y cómo lo dijo? Dijo que vivo sola, que tengo habitaciones y espacio de sobra, que ya repartió las habitaciones, incluso mi cuarto de costura. Se me quebró la voz. Sentí un calor punzante en los ojos. Quieren convertir ese lugar en el dormitorio de los niños. Carmen soltó un soplido fuerte. En sus ojos brilló una indignación feroz. Dios santo, Manuela, años enteros de tu trabajo. Y él se atreve a... Sonreí con tristeza. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Rodrigo está convencido de que yo aceptaré. Dijo que soy la persona más dócil y razonable de la familia. Carmen apretó mi mano con firmeza. Eso no es un cumplido. Lo dicen porque están acostumbrados a aprovecharse. Las palabras de Carmen eran afiladas como cuchillas, pero cortaban justo sobre la herida que llevaba meses supurando. Bajé la cabeza. ¿No seré yo misma la que me convertí en esto, Carmen? Una vida entera diciendo que sí, obedeciendo, pensando que dar era amar, pero quizá era miedo. Miedo a que te dejaran sola, completó Carmen, suave, pero tan precisa que dolía. Asentí, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. ¿Recuerdas cuando tenías 35? Preguntó Carmen. Sonreí con amargura. Claro que lo recuerdo. Ese fue el año en que Javier murió. Carmen guardó silencio. Ella nunca me consoló con frases vacías como «ya pasará». Solo se quedaba a mi lado, dejando que su presencia fuera apoyo suficiente. Continué. Creía que era fuerte, pero en realidad tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, de que mis hijos, después de perder a su padre, también me perdieran a mí si no me esforzaba más. Rodrigo entonces era difícil, impulsivo, problemático. Y yo callaba. Tenía miedo de que si le levantaba la voz, se alejara más de mí. Carmen posó suavemente la mano sobre mi espalda. Y entonces te acostumbraste a callar. Exacto. Callé hasta borrar quién era yo. Me limpié las lágrimas, pero mi voz comenzó a endurecerse. Pero hoy, cuando estaba en el cuarto de costura, me di cuenta de lo tonta que he sido. Le dejé creer a Rodrigo que todo lo mío, mi tiempo, mis fuerzas, mi casa, le pertenecía. Yo misma lo eduqué para creer eso durante años. Carmen ladeó la cabeza, mirándome como si percibiera un cambio profundo en mi mirada. Pero, Manuela, ahora hablas con otra voz. Es la voz de alguien que despertó. Puede ser, quizá ya desperté, suspiré. Entonces me levanté y fui al dormitorio pequeño. Abrí el cajón más profundo del viejo armario de madera y saqué un cuaderno azul, desgastado en los bordes. Lo puse sobre la mesa frente a Carmen. ¿Sabes qué es esto? Carmen negó con la cabeza. Un libro de ahorros, dije con una firmeza que sorprendió incluso a mí. Carmen abrió mucho los ojos. ¿Un libro de ahorros? Pero tú... ¿Cómo...? Abrí el cuaderno para que Carmen viera claramente las cifras acumuladas mes a mes. Durante 3 años he tenido una cuenta secreta. Cada vez que cobraba por coser, guardaba una parte. En fiestas o cuando alguien me daba algo, lo apartaba. No es una fortuna, pero es suficiente para darme el derecho de decir no. Carmen se cubrió la boca con la mano, los ojos brillando. Manuela, ¿por qué no me lo contaste antes? Sonreí,
Una sonrisa tan serena que incluso a mí me sorprendió. Porque tenía miedo, pero ahora ya no. Luego tomé la mano de Carmen. Abrí esta cuenta no para huir, sino para tener opciones para mí misma. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó Carmen en voz baja. Miré por la ventana, donde el atardecer caía sobre los tejados rojos de Valladolid. No sé exactamente, pero juro una cosa. Esta casa no se convertirá en el lugar donde otros decidan mi destino. Carmen asintió y apretó mi mano con más fuerza. Entonces, Manuela, estoy aquí, y vamos a prepararnos para esta batalla. Batalla. Esa palabra resonó en mi cabeza como si despertara una parte de mí que había dormido demasiado tiempo. Los 3 días siguientes, los 3 días antes de aquel sábado, fijado por Rodrigo para mi vida, fueron el período más extraño que recuerdo. Nadie, excepto Carmen, sabía que dentro de esta casita se estaba organizando una preparación silenciosa. Una preparación no para enfrentar a mi hijo, sino para recuperar mi propia vida. Lo que más me sorprendió fue: no estaba temblando. Ya no sentía ese ahogo que me golpeaba cada vez que Rodrigo venía a exigir algo. En su lugar había claridad. Esa sensación que durante décadas creí que no tenía derecho a sentir. Carmen llegaba a mi casa todos los días, puntual como una soldado con misión. Entró con un cuaderno grande y un bolígrafo rojo. «Empecemos con la realidad», dijo, golpeando suavemente el cuaderno. Entendí de inmediato. Si Rodrigo y su familia pensaban mudarse sin siquiera preguntar, lo primero que debía hacer era mirarlo todo tal como era mío. Revisamos cada documento. El certificado de propiedad de la casa chusa mi nombre, los impuestos, las facturas de reparaciones, mi libreta de ahorro secreta, el seguro. Carmen revisaba cada papel, cada línea. Sus ojos comenzaron a iluminarse. Todo está a tu nombre. Nadie tiene derecho a decidir nada por ti. Solté un suspiro, no tanto por sentirme fuerte, sino para recordarme que ya no tenía que vivir como una sombra dentro de mi propia casa. Esa tarde, Carmen llevó 2 tazas de cacao caliente y las dejó en la mesa de la cocina. «Manuela, te lo pregunto en serio», dijo con tono firme. «Cuando Rodrigo esté delante de ti este sábado, ¿tendrás valor para decir que no? ¿Sin temblar? ¿Sin ablandarte porque los niños lloren?» Guardé silencio largo rato. En mi memoria aún veía el rostro del pequeño Rodrigo, la cara alargada, los ojos grandes preguntando cuándo volvería su padre. Escuchaba su llanto en la habitación cuando supo que Javier no regresaría jamás, pero al mismo tiempo oía la voz de Rodrigo adulto. «Mamá, no puedo mudarme si no me ayudas. Mamá, ¿puedes cuidar a los niños unos días? Mamá, se me acabó el dinero. Ayúdame este mes». Y la más reciente: «Mamá, tu casa es grande. Eres la más razonable de la familia». Apreté la taza y luego la dejé sobre la mesa. Carmen, durante años viví con miedo de que mis hijos se alejaran, pero este sábado viviré por mí. ¿De verdad? De verdad. Carmen sonrió de una forma que nunca antes había visto. La sonrisa de alguien que presencia como una semilla enterrada toda una vida finalmente rompe la tierra. Carmen llegó muy temprano. Yo estaba tendiendo las mantas en el balcón cuando la vi abajo, en el patio, con una cesta de bollos. «Hoy es el día más importante», dijo Carmen. «Hay que ensayar». Solté una carcajada. «¿Ensayar qué, Carmen? No soy actriz». «No es actuar», me tocó el hombro. «Es aprender a mantenerte firme. Rodrigo siempre sabe cómo ablandarte. Pero el amor verdadero no es sumisión. Hoy tienes que aprender a decir la frase más importante: no». Y así, durante toda la mañana, ella hizo el papel de Rodrigo,
y yo practiqué decir no, sin sentirme culpable. «Mamá, ya alquilé el camión». «No». «Mamá, no tenemos otro lugar a donde ir». «No». «Mamá, ¿ya no me quieres?» Querer no significa dejar que pisotees mi vida. A la 10ª vez, mis manos ya no temblaban. A la 20ª, mi espalda estaba más recta. A la 30ª, sentí libertad. Por la tarde, Carmen salió de mi casa, pero volvió solo para advertirme muy despacio. «Este sábado, no dejes que nadie entre si tú no estás lista». «No dejaré que nadie entre», respondí. Y supe que realmente podía hacerlo. Aquel día, el cielo de Valladolid estaba más claro que nunca. Parecía recién limpiado, sin una sola nube. Una calma extraña. Pero yo sabía que era solo la pausa antes de la tormenta. Me desperté a las 5 a.m. Preparé un café bien fuerte. Mis manos ya no temblaban. Mi pecho ya no se oprimía. Sentía una claridad absoluta. A las 7:30 a.m. me quedé junto a la ventana del salón. El sonido del motor de un camión retumbó al inicio de la cuesta. Un camión blanco avanzó lentamente hasta detenerse frente a mi casa, seguido por el coche de Rodrigo y el hatchback de Lucía. Los niños asomaban la cabeza por la ventanilla trasera, y la madre de Lucía iba en el asiento delantero, aferrada a su bastón. No parecían una familia que viene a pedir alojamiento. Parecían una expedición llegando a conquistar un territorio nuevo. Y ese territorio era mi casa. Cerré los ojos, respiré hondo y abrí la puerta. El viento fresco de la mañana irrumpió. El olor metálico del camión, el aceite del motor y el golpeteo de pasos empezaron a llenar el ambiente. Rodrigo saltó del camión, levantando la mano como un general, dando órdenes. «Muy bien, todos. Traigan las cosas. Mamá seguro ya preparó las habitaciones». Salí al porche, erguida, la voz clara en cada sílaba. «Rodrigo, nadie entra en la casa». El patio quedó en un silencio aterrador. Rodrigo se giró hacia mí, los ojos cargados de sorpresa y desconcierto. «Mamá, ¿qué acabas de decir?» Apreté el puño, sintiendo a Carmen detrás de mí, dándome fuerza. «Hoy no te mudas aquí. Nadie se muda aquí». Lucía abrió los ojos de par en par. Su madre se quedó boquiabierta. Los niños se quedaron confundidos. Los mozos de carga se detuvieron mirándome. Pero después de 60 años, ya no le temía a ninguna mirada. Rodrigo dio un paso hacia mí. «Mamá, ¿estás bromeando? ¿Tú dijiste que sí?» Permanecí allí, más serena que en toda mi vida. «No, Rodrigo, yo nunca dije que sí. Y hoy voy a decir lo que jamás imaginaste escuchar de mí. No. Y desde ese instante, todo estalló. Gracias por escuchar hasta aquí. Que Dios te bendiga. Si esta historia toca tu corazón, por favor dale like y comenta desde dónde me estás viendo para saber hasta dónde llega este video». El momento en que dije no resonó en el patio de piedra como un trueno silencioso. El mundo entero pareció detenerse durante un segundo interminable. Los mozos sujetando las cajas dejaron de mover las manos y se miraron confundidos. Los dos niños, Mateo y Sofía, se escondieron detrás de la puerta del coche, sin entender nada. La madre de Lucía entrecerró los ojos, tratando de enfocarme, como si no creyera de haber escuchado bien. Solo Rodrigo quedó completamente paralizado. Su rostro fue cambiando por capas, de desconcierto, a sorpresa, y luego a pura rabia. «Mamá, repítelo», dijo Rodrigo con la voz baja pero tensa como una cuerda. No pestañeé. «Nadie se muda a esta casa. Hoy no. Y nunca». Una media sonrisa apareció en su cara. Esa sonrisa burlona que usa alguien convencido de estar hablando con una tonta. «Mamá, estás enfadada, ¿verdad? ¿No pensarás en serio que vas a dejar a tu hijo,
a mi esposa, a mi suegra y a 2 niños en la calle, ¿no? Rodrigo, nadie va a quedarse en la calle. Ustedes tienen hoteles, familiares, amigos. Intenté mantener la voz serena. Pero Rodrigo no me dejó terminar. «Mamá, este es tu deber», gritó ante la sorpresa absoluta de toda su familia. «Eres mi madre. Esto es lo que debes hacer por mí». Desde lo más profundo del pecho, algo que llevaba años enterrado. La humillación, la resignación, décadas de silencio. Se levantó de golpe. Pero esta vez no me derrumbó. Esta vez me sostuvo. Di un paso hacia Rodrigo. «¿Mi deber?», repetí, cada palabra afilada como cristal roto. El deber de una madre es criar a sus hijos hasta que crezcan, enseñarles a ser decentes, no convertir su casa en un privilegio automático. Rodrigo soltó una risa seca, marcada. ¿Decente? ¿Insinúas que yo no lo soy? Lo miré directamente a los ojos. Esos mismos ojos del hombre que crié hasta volverlo alguien acostumbrado a recibir, nunca a dar. Rodrigo, ser decente es pedir permiso antes de apropiarte de la vida de otra persona. Abrió la boca para replicar, pero esta vez fui yo quien lo interrumpió. Por primera vez no le permití aplastarme. Hiciste planes, alquilaste un camión, avisaste a toda la familia, cambiaste direcciones, todo sin preguntar una sola vez. Me trataste como si yo fuera alguien. Sin voz. Lucía, junto al coche, murmuró. «Manuela, pensamos que dirías que sí, como siempre». La miré. «Eso es culpa mía, porque les enseñé que siempre diría que sí, pero hoy no». Rodrigo avanzó hasta que dara solo un paso, la mandíbula tensa. «Estás exagerando. Soy tu hijo. Necesito un lugar. Mi familia necesita ayuda. ¿Para qué quieres esta casa tan grande, si vives sola?» Lo miré con calma. Para vivir, para tener paz, para decidir mi propio futuro. Algo que me han quitado durante demasiado tiempo. Rodrigo entrecerró los ojos. ¿Sabes lo que estás haciendo? Vas a destruir a tu familia si te niegas ahora. La gente dirá que eres cruel, egoísta. Sonreí. Una sonrisa tranquila, imposible en la mujer que yo era antes. Rodrigo, cruel no es quien se niega a sacrificarse. Cruel es quien impone su carga sobre alguien creyendo que nunca se defenderá. Lucía rompió a llorar. Su madre apoyó el peso en su bastón y suspiró, como si por fin entendiera todo. Rodrigo, en cambio, palideció, con los puños apretados hasta quedar blancos. «No puedo creer que me hagas esto. A mí, a tu único hijo». Posé la mano suavemente sobre la puerta de madera detrás de mí. «Si realmente piensas que eres mi único hijo, entonces deberías entender lo primero de todo. Yo no soy una posesión tuya». Rodrigo se quedó sin palabras. Yo continué. «Amo a mi familia, pero amar no significa que deba aceptar todo lo que tú quieras. Amar no es obedecer». Él negó con la cabeza, la voz temblando de rabia. «Mamá, has cambiado». Asentí, firme. «Sí, he cambiado. Por fin he aprendido a quererme a mí misma». Rodrigo me miró como si estuviera viendo a una desconocida. Quizás, para él, yo ya no era aquella Manuela dócil y fácil de convencer de las últimas décadas. Señalé el umbral de la puerta. «Ahora entra. Necesitamos hablar como 2 adultos, no como un hijo que ordena y una madre que obedece». Rodrigo quedó inmóvil unos segundos. El aire era tan espeso que parecía que todo el patio estaba esperando su reacción. Entró en la casa dando pasos fuertes por la rabia. Yo caminé detrás y cerré la puerta. El sonido del cierre retumbó como una línea trazada. La frontera entre el pasado y el presente. Apenas se cerró la puerta detrás de nosotros. En el patio empezaron los murmullos confundidos. Lucía volvió corriendo al coche,
abrazando a los niños como si quisiera protegerlos de una tormenta invisible. Su madre se sentó en el escalón, apoyándose en el bastón, los ojos envejecidos intentando seguir cada movimiento mío y de Rodrigo. Los porteadores estaban alineados, sin saber qué hacer, mirándose entre ellos en espera de órdenes. Probablemente nunca ni habían visto una familia desmoronarse en plena mudanza. En la sala, Rodrigo y yo quedamos frente a frente, sin ruidos, sin suspiros. Solo una tensión afilada a punto de romperse. «Me estás haciendo quedar en ridículo delante de todos», escupió Rodrigo, con los dientes apretados y los ojos rojos de furia. «Pierdes la cara porque no respetaste a tu madre desde el principio, no porque yo te dijera que no», respondí, con una calma que incluso a mí me parecía extraña. Él soltó una risa amarga. ¿Sabes lo incómodo que esto es para Lucía? Les estás haciendo daño a los niños. La madre de Lucía está enferma, no puede moverse tanto. ¿Lo entiendes? Miré profundo en los ojos que había visto crecer desde niño. Rodrigo, tú eres quien está dañando a tu familia, porque tomas decisiones sin consultar a nadie, especialmente a la persona cuyo hogar pretendías ocupar. Él se detuvo un instante, pero en vez de reflexionar, explotó. Eres egoísta. Vives aquí sola y aún así rechazas a tu familia. Respiré hondo. Un cansancio suave atravesó mi voz. Si quieres ayuda, tienes que hablar como un adulto, no exigir como quien reclama una herencia. Rodrigo se golpeó la frente con la mano. Caminó unos pasos y volvió. ¿Qué quieres? ¿Quieres ver a mi familia en la calle? Negué. No, solo quiero que me veas como una persona con emociones y límites, no como un salvavidas que puedes usar cuando te apetezca. Rodrigo quedó quieto unos segundos. Luego, incapaz de contenerse, golpeó la mesa con el pie. Muy bien, si eso es lo que quieres, verás las consecuencias. Abrió la puerta y casi salió corriendo. En el patio, cuando Rodrigo apareció con el rostro desencajado, todas las miradas se volvieron hacia él. Lucía se levantó de golpe, apretando aún más a los niños. «Rodrigo, ¿qué está pasando?», respondió con una voz pesada como plomo. «No nos mudamos aquí, se cancela». Un silencio amargo cubrió todo el patio. Lucía quedó paralizada. Los dos niños se miraron entre sí y luego me miraron a mí. La suegra de Lucía abrió mucho los ojos y se dejó caer lentamente hacia atrás, como si no pudiera creer lo que había oído. «¿No... nos mudamos?», preguntó Lucía con la voz temblorosa. «No». Rodrigo escupió cada palabra. Lucía se llevó la mano a la boca. Las lágrimas comenzaron a caer. «Rodrigo, tú dijiste que tu madre ya había aceptado. Dijiste que todo estaba arreglado. Yo cancelé el alquiler, cambié la dirección del colegio de los niños. Rodrigo, ¿qué has hecho?». Él gritó. «Yo no he hecho nada. Mi madre cambió de opinión». Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Me acerqué despacio, sin evitar a nadie. «Yo no cambié de opinión. Yo nunca acepté». Lucía sollozó. «Pero yo pensé...». «Lo siento mucho, pero que mi hijo hable en mi nombre no significa que sea mi voluntad». Rodrigo se volvió hacia los porteadores. «Carguen todo de nuevo al camión. Se acabó». Uno de ellos preguntó en voz baja. «¿Se nos pagará completo, señor?». Rodrigo arrancó la cartera del bolsillo y lanzó todo el fajo de billetes en sus manos. «Llévenlo todo». Los trabajadores comenzaron a subir las cajas al camión rápidamente, con miradas llenas de compasión hacia la familia de Rodrigo. Lucía se dejó caer en el escalón, cubriéndose la cara con ambas manos. Los niños, Mateo y Sofía, miraban las cajas que regresaban al camión, con los ojos cada vez más rojos. La suegra intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban tanto que tuve que sostenerla.
Manuela, no la culpo, dijo respirando con dificultad. Pero, ¿a dónde iremos ahora? Tomé suavemente su mano. Lo entiendo, pero si necesitan ayuda, pidan, soliciten, pregunten, no impongan. Lucía murmuró entre lágrimas. Rodrigo no me dijo. Él no le pidió permiso a su madre. Yo pensé que todo estaba hecho. Sus palabras se clavaron directo en mi pecho. No como una puñalada de un enemigo, sino como una verdad dolorosa de otra mujer a la que Rodrigo también había arrastrado a su caos. Rodrigo, a unos pasos de distancia, me observaba fijamente. Y por primera vez, no vi solo enojo en sus ojos. Vi miedo. Vi decepción. Y vi la verdad que él no quería enfrentar. Su plan se había venido abajo por él mismo. No por mí. Finalmente, el camión descendió por la pequeña cuesta que llevaba al barrio de San Pedro. Lucía y los niños fueron acogidos por familiares en Segovia. Rodrigo, no sé a dónde fue, y no pregunté. Me quedé sola en el porche, viendo cómo el camión desaparecía. Una parte de mí dolía como si alguien me retorciera el corazón. Al fin y al cabo, también eran la familia de mi hijo. Personas que en algún momento consideré sangre de mi sangre. Pero entre ese dolor había una ligereza inesperada, como si una cadena invisible que llevaba décadas alrededor de mi cuello por fin se hubiera roto. Cerré los ojos y respiré hondo, y entendí una verdad que quizá debí comprender hace mucho. A veces, la libertad no llega cuando dejamos a otros, sino cuando por fin nos recuperamos a nosotros mismos. Y aquel sábado por la mañana, yo, Manuela, por fin fui libre. Aquella noche, después de que el camión se marchara y el patio recuperara su silencio habitual, me quedé sentada mucho rato frente a la ventana. Mi casa, pequeña, antigua, pero mía, se hundía en la luz cálida de las lámparas. Debería sentirme aliviada. Y sí, me sentí así. Pero entre ese alivio había un dolor sordo en el pecho. No porque me arrepintiera, sino porque tuve que aceptar que el hijo que crié no entendía ni siquiera los límites más básicos de una persona. Me fui a dormir tarde, con la mente agotada, pero el corazón más tranquilo que en cualquier noche de los últimos años. A la mañana siguiente, cerca de las 10 a.m., estaba regando los geranios rojos del balcón, cuando escuché el portón metálico abrirse de golpe. No hubo llamada. No hubo un mamá, como otras veces. Solo pasos pesados sobre las baldosas, llenos de rabia y ansiedad. No necesité girarme para saber quién era. Rodrigo. Dejé la regadera y entré en la casa. La cabeza erguida, la respiración firme. Yo ya no era la Manuela de ayer. Rodrigo estaba en medio del salón, con las manos en la cintura como si la casa fuera suya. Los ojos rojos por falta de sueño. La camisa arrugada, el pelo desordenado. Los zapatos llenos de polvo como si hubiera recorrido media ciudad. «Mamá», dijo con voz ronca, conteniendo la rabia. «Tenemos que hablar». Cerré la puerta con suavidad. «Habla». Me observó unos segundos, quizá buscando si yo aún era capaz de ceder como siempre. Pero mi rostro no mostraba ni una grieta. Y eso, lo vi claramente, lo inquietó más que su propio enfado. «Mamá», repitió, «¿por qué hiciste eso? ¿Por qué echaste a mi familia Sosi a la calle?» Me mantuve a 2 pasos de distancia, sin apartarme. «Yo no eché a nadie a la calle, Rodrigo. Solo rechacé que impusieras tu plan sobre mi vida». Rodrigo abrió los ojos, escandalizado. «Pero vives sola. Tienes espacio. ¿Por qué no ayudas? ¿Por qué cambiaste así?» Guardé silencio unos segundos. «¿Lo llamas cambiar?» Me señalé el pecho. «No, tú nunca supiste quién era yo. Solo conociste la versión que querías.
La que siempre decía que sí, la que aguantaba todo, la que te salvaba cada vez que tenías un problema. Rodrigo entrecerró los ojos. Por primera vez, lo vi realmente perdido. Mamá, ¿quieres decir que yo me aprovecho de ti? No fui cruel. Pero tampoco negué la verdad. Rodrigo, tú no quieres hacerme daño, pero te acostumbraste a que yo nunca dijera no. Y esa costumbre te hizo ver a tu madre como una herramienta, no como una persona. Intentó responder, pero ninguna palabra salió. Rodrigo empezó a caminar por la sala como un animal acorralado. ¿Sabes dónde dormimos anoche? En un hostal. Un hostal sucio a las afueras de Segovia. La madre de Lucía, con dolor en la pierna, lloró toda la noche. Los niños estaban asustados. Y Lucía está tan enfadada que ni me habla. Lo miré con calma. Ese es el resultado de tomar decisiones por los demás sin preguntarles. No es el resultado de lo que hice yo. Rodrigo se giró bruscamente. ¿De verdad no entiendes por lo que estamos pasando? Estamos desesperados. Su voz se elevó, pero yo no retrocedí. No, Rodrigo, lo entiendo. Pero la desesperación no te da derecho a invadir mi vida. Fue como si la verdad le hubiera dado una bofetada. Rodrigo cayó en el sofá, la cabeza entre las manos. Su voz salió más suave, más frágil. Mamá, yo pensé que tú siempre estarías ahí. Pensé que, con solo pedirlo, tú me ayudarías. Como siempre. Me senté despacio frente a él. Ese es el problema, Rodrigo. Nadie está siempre ahí. Nadie tiene la obligación automática de rescatarte una y otra vez. Yo no vivo para ser tu salvavidas. Yo vivo para ser Manuela. Rodrigo levantó la mirada, los ojos enrojecidos. Mamá, no te reconozco. No eres como antes. Asentí. Sí, ya no soy igual, porque ya no tengo miedo. Rodrigo frunció el ceño. ¿Miedo de qué? Lo miré de frente, con los ojos de alguien que por fin entiende su propio valor. Miedo de que no me quisieras si yo no me sacrificaba por ti. El aire se congeló. Rodrigo se quedó rígido, pálido. Exhaló como si le hubieran golpeado el pecho. Mamá, ¿crees que yo soy así? Negué, muy despacio. Creo que yo te crié para que fueras así. Rodrigo quedó completamente paralizado. Miró sus propias manos. Le temblaban. Después de un largo silencio, preguntó con una voz que casi suplicaba. Mamá, ¿podemos volver a como éramos antes? Solo déjanos vivir aquí unos meses. Unos pocos meses. Y todo volverá a estar bien. Tú volverás a ser la de antes. Me levanté. No, Rodrigo. Yo no volveré a ser la de antes. Me respeto a mí misma. Y tú también tienes que aprender a respetarme. Caminé alrededor de la mesa y me quedé frente a la ventana, mirando hacia afuera. Piensas que estoy sola. Pero no estoy sola. He estado atrapada en un miedo que yo misma construí. Ahora ya no. Rodrigo se incorporó de golpe. ¿Prefieres vivir sola antes que vivir con tu propio hijo? Lo miré, firme, clara, definitiva. Prefiero vivir mi vida, no la vida que otros me imponen. Rodrigo abrió la boca, pero por primera vez no salió ninguna palabra. Solo me miró, mucho rato, como si estuviera viendo a alguien que no había conocido en 37 años. Luego retrocedió un paso lento, un paso que reconocía que ya no tenía poder sobre mi vida. Finalmente dijo en voz muy baja, muy quebrada. No sé cómo has cambiado tanto, pero no estoy preparado para aceptarlo. Sonreí con tristeza. No importa. Me llevó toda una vida reconocer mi valor. A ti también te llevará tiempo entenderlo. Él se quedó unos segundos más y luego se dio media vuelta. Cuando la puerta se abrió, la brisa de la mañana entró trayendo el olor de los geranios. Y justo antes de salir, Rodrigo se detuvo. Sin girarse, solo dijo: «Voy a volver.
No creo que esta sea tu última palabra. Respondí, con voz suave como un suspiro. Pero para mí, esta es la primera vez que digo mis propias palabras. La puerta se cerró. Y 6 meses después de aquella mañana en la que Rodrigo se fue con la mirada llena de confusión y desilusión, mi vida entró en un capítulo completamente nuevo. Un capítulo que, en 60 años como esposa, madre y soporte de todos, nunca imaginé que alguna vez llegaría a vivir. Ya no había golpes inesperados en la puerta. Ya no había llamadas diciendo: «Mamá, ¿puedes ayudarme un momento?», repitiéndose día tras día como un eco interminable. Ya no existía el miedo a ser considerada egoísta si me atrevía a decir no. En su lugar, apareció un espacio limpio, claro, un aire que nunca antes había respirado de verdad. La primera mañana después de todo aquello, abrí los ojos y descubrí que tenía derecho a quedarme 5 minutos más en la cama si quería. Nadie llamaba. Nadie necesitaba que saliera corriendo por una urgencia. Me quedé quieta, mirando la luz del sol filtrarse por las persianas, con la sensación de que mi corazón acababa de salir de una jaula invisible. Había empezado aquí a aprender a vivir para mí, muy despacio, muy torpe, pero con una paz extraordinaria. Lo primero que hice fue inscribirme en clases de conducir en un centro cerca de la Plaza San Esteban. A los 60 años, era la alumna de más edad, pero también la más aplicada. Las primeras clases, el instructor, un chico llamado Bruno, de poco más de 30 años, sonreía con dulzura. «Doña Manuela, no apriete tanto el volante. El coche siente como si lo estuvieran estrangulando». Me reí tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Hacía años que no me reía así, con tanta libertad. Cada día temblaba un poquito menos. Y para la tercera semana Bruno me dijo: «La velocidad está bien, los reflejos también. Conduce usted mejor que muchos jóvenes». Sonreí, con el pecho lleno de un orgullo nuevo. Por primera vez, hacía algo no para que otros estuvieran orgullosos de mí, sino para estarlo yo misma. 2 meses después, sostenía mi carnet de conducir. Y aquella tarde luminosa compré un coche usado color plata. No era lujoso ni nuevo, pero era mío. El simple hecho de sentarme al volante, encender el motor y saber que podía ir a donde quisiera, me hizo querer llorar. Lo segundo que hice, reconstruir el jardín de atrás. Contraté a un jardinero para limpiar aquel terreno lleno de maleza que llevaba más de 2 años abandonado por obligaciones familiares. Él me miró, una mujer mayor de pelo canoso, pero con los ojos brillando como una muchacha, y sonrió. «¿Qué quiere plantar?». Respondí sin pensarlo: «Rosas y jazmines, y un pequeño huerto». Él preguntó: «¿Y para quién los va a cultivar?». Respondí con una frase que yo misma no esperaba oír salir de mi boca: «Para mí, solo para mí». Siempre pensé que ya era demasiado tarde para aprender cosas nuevas. Me equivocaba. Estas manos, acostumbradas a sostener agujas, aprendieron a poner semillas. Estas rodillas, gastadas de correr detrás de mis hijos, ahora se inclinaban para cuidar brotes diminutos. Cada mañana me paraba frente al jardín aún húmedo de rocío. Sentía el olor de la tierra fresca y tocaba cada hoja como si estuviera tocando mi propio renacimiento. Lo tercero, aprender a cocinar, para mí. Ya no más comidas hechas para satisfacer gustos ajenos. Poca sal, porque a Rodrigo le gustaba así. Más salsa, porque a mi nuera le encantaba. O la cena servida temprano, porque los niños tenían hambre antes. Me inscribí en un curso de cocina en el Centro Cultural de Valladolid. Y descubrí que amaba la pasta fresca, la sopa de mariscos, el aroma del azafrán en la paella.
Un plato que nunca había cocinado cuando mi marido vivía, porque a él no le gustaba el olor. Una vez, la instructora, Teresa, más o menos de mi edad, me preguntó: «Manuela, ¿para quién cocina?». Sonreí. Para la persona a la que olvidé cuidar durante toda mi vida. Yo misma. Durante esos 6 meses, mis 2 hijas, Alejandra y Teresa, vinieron a verme más que nunca. Cuando les conté sobre mis clases de conducir, mi coche y mis cursos de cocina, ambas me abrazaron fuerte. «Mamá, ahora sí estás viviendo tu vida de verdad», dijo Alejandra. «Nunca te había visto tan radiante», añadió Teresa limpiándose una lágrima. Nos quedamos en el patio trasero, contemplando mi nuevo jardín, con el aroma de las rosas meciéndose en la brisa de la tarde. Alejandra dijo: «Estamos orgullosas de ti, mamá. No porque te sacrifiques por nosotras, sino porque por fin aprendiste a quererte». Aquellas palabras tocaron un rincón de mi corazón al que nadie había llegado en mucho tiempo. Y entonces, una noche de verano, sentada en la silla de madera junto al jardín, escuchando las campanas de la iglesia sonar a lo lejos, cerré los ojos. Ya no sentía rabias hacia Rodrigo. Ya no sentía tristeza. Ya no me veía como una madre agotada. Me sentía Manuela, una mujer de 60 años viviendo en su propia casa, con sus propias plantas, sus propios sabores y su propia risa. Sentía que, por fin, había regresado. No a mi juventud, no a la vida antes de ser madre, sino a algo más simple. La persona que yo debería haber sido desde hace mucho tiempo. Ahora, acostumbradas a mi nuevo ritmo de vida, cada día despertaba ligera, lúcida y libre. Me habitué a conducir mi coche plateado por las calles de Valladolid, a escuchar el susurro del jardín detrás de casa, a cocinar para mí y disfrutar los sabores que yo elegía. Pensé que el resto de mi vida giraría en torno a esas pequeñas cosas, hasta que una tarde entré en el supermercado grande de Plaza del Oeste y me encontré frente a mi pasado. Estaba escogiendo manzanas en la sección de frutas cuando escuché 2 voces infantiles muy conocidas. «Abuela, mira». Ambas voces sonaron al mismo tiempo. Me giré y el corazón me dio un vuelco. Mateo y Sofía, mis 2 nietos, estaban a unos pasos, cada uno abrazando una bolsa de bollitos, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Los 2 estaban más altos que la última vez, las mejillas rosadas por correr hacia mí. Y detrás de ellos, Lucía, mi nuera. Ella se detuvo en seco, rígida, sosteniendo el carrito, con una mirada vacilante al verme. Un instante que pareció un año entero pasó entre nosotras, en medio del bullicio del supermercado. Fui yo quien habló primero. «Hola, Lucía». Ella abrió la boca, pero tardó en conseguir palabras. Cuando los niños ya estaban aferrados a su ropa, recuperó la voz. «Doña Manuela», susurró. «No pensé que la vería aquí». Asentí. La vida siempre encuentra maneras de organizar encuentros inesperados. Lucía tragó saliva. Sus ojos se humedecieron. Dejó el carrito a un lado muy despacio. «Mamá, quiero pedirle perdón». No dije nada, dejándola continuar. Lucía puso una mano en el pecho y apretó el asa de la bolsa con la otra. «Perdón por todo lo que ocurrió. Me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Nunca pensé que usted estuviera tan herida. Creí que Rodrigo ya había hablado con usted, que usted estaba de acuerdo. Yo confié en mi esposo y no lo confirmé con usted. Sé que eso fue una falta de respeto, y estoy muy, muy arrepentida». Su voz se quebró. Algunas personas miraron un instante, luego siguieron comprando. Me acerqué y puse suavemente mi mano sobre su brazo. «Lucía, sé que no querías hacerme daño. Tú solo escuchaste a Rodrigo».
Lucía parpadeó. Las lágrimas cayeron. Pero debí preguntarle. Sé que usted es buena. Sé que siempre se ha sacrificado. Nunca imaginé que Rodrigo... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Sabía lo que estaba evitando decir. Que Rodrigo era egoísta, impulsivo y convencido de que tenía derecho a decidir por todos. No quise hundirla más en su culpa. Ya pasó, Lucía. Lo importante es que ahora nos entendemos mejor. En ese momento, los niños me abrazaron con fuerza. Mateo murmuró. «Abuela, ¿por qué no vienes a vernos? Te extrañamos». Las voces infantiles tocaron algo muy profundo dentro de mí. Me agaché para abrazarlos a los dos, sintiendo ese calor familiar que durante meses había evitado, para no caer otra vez en la dependencia de antes. Pregunté suavemente. «¿Queréis ver a la abuela?» «Sí, mucho», respondieron al unísono. Miré a Lucía. Ella asintió, con los ojos llenos de esperanza. «Doña Manuela, si no le molesta, solo quisiera que los niños puedan verla. No por obligación, sino porque de verdad la quieren». Sonreí. Una sonrisa más suave y más en paz que cualquiera que hubiera tenido en mi vida. «Claro, pero quiero dejar algo muy claro». Puse mi mano en su hombro. «Nos veremos por alegría, no por deber, no porque tú o Rodrigo necesiten algo, solo porque queremos vernos. ¿Entiendes?» Lucía asintió con fuerza, como si mis palabras fueran un regalo necesario. «Sí, mamá, lo entiendo totalmente». Le apreté la mano. Un perdón silencioso, sin necesidad de más. Las 3 generaciones nos quedamos de pie, en medio del supermercado, junto a estantes llenos de frutas de colores. La luz de la entrada iluminaba los rostros de Mateo y Sofía, que empezaron a contarme emocionados sobre el colegio, sobre la mudanza, sobre un olivo que habían plantado en el patio de la nueva casa. Un momento después, Lucía dijo: «Mamá, si usted quiere, esta semana puedo llevar a los niños a visitarla. No será mucho tiempo. Solo para que sepan que usted todavía los quiere». Acaricié la mejilla de Mateo. Luego puse la mano sobre el cabello suave de Sofía. «Siempre los he querido. Querer nunca fue el problema. Pero porque los quiero, debo aprender a mantener mis límites para no volverme la sombra de nadie». Lucía sonrió entre lágrimas. «Lo entiendo y la respeto». Cuando nos despedimos en el aparcamiento, Mateo y Sofía me abrazaron muy fuerte. «Hasta pronto, abuela». «Vamos a ir a jugar con usted». Los saludé mientras se alejaban. Y en ese instante, cuando la brisa trajo el aroma de los pinos del estacionamiento, comprendí. No había vuelto a ser la que aguanta. No había regresado a ser mi propia sombra. Iba a ver a mis nietos no por deber, sino por amor. Un amor sin cadenas, sin deudas, sin sacrificios hasta romperse. Aquella tarde, el cielo de Valladolid tomó un tono dorado como miel, el color que solo aparece cuando el verano está por marcharse. Estaba en mi jardín, podando las primeras flores de jazmín, cuando escuché el portón metálico abrirse muy despacio. No era el sonido brusco de otras veces en que Rodrigo entraba. Tampoco el paso apresurado de un desconocido. Esta vez era un sonido leve, cuidadoso, casi como si pidiera permiso. Levanté la cabeza. Rodrigo estaba allí. No llevaba una camisa elegante, ni un reloj caro, ni aquella expresión segura que siempre lo acompañaba. Parecía un hombre que había estado lejos durante mucho tiempo y que temía enfrentarse a lo que había roto. Dejé las tijeras. Me levanté. «Rodrigo». «Mamá». Su voz era tan baja que casi no la escuché. En ese instante supe que estos 6 meses le habían enseñado más que los 37 años anteriores juntos. Rodrigo entró en el patio, pero se detuvo a unos pasos de mí, como si temiera ser una molestia. «Mamá»,
¿Puedo hablar con usted? Claro. Siéntate. Se sentó lentamente en la silla de madera bajo el olivo que planté en la primavera del año pasado. Sus manos temblaban levemente y su mirada estaba fija en el suelo. Ya no quedaba rastro del hombre que un día creyó que la casa de su madre era un lugar al que mudarse cuando le diera la gana. Pasó un rato antes de que empezara a hablar. Cada palabra parecía arrancarse de lo más hondo del pecho. Mamá, en estos 6 meses he pensado mucho. En usted, en mí, en todo lo que hice y en por qué tuvo que decir un no tan firme. Me senté frente a él, en silencio, esperando a que continuara. Rodrigo tragó saliva. Mamá, quiero pedirle perdón. Una brisa suave movió los pétalos del jazmín. Aquellas palabras, que creí que nunca escucharía, flotaron en el aire como un pequeño milagro. ¿Perdón por qué?, pregunté con voz tranquila. Rodrigo levantó la mirada. No había desafío, no había exigencias, solo verdad. Perdón por tratarla como alguien que siempre estaría disponible. Perdón porque durante años solo la vi como quien resolvía mis problemas. Cuando me faltaba dinero, usted ayudaba. Cuando necesitaba que cuidara a los niños, usted ayudaba. Cuando estaba agobiado, la buscaba. Pero cuando usted necesitaba respeto, que le preguntaran su opinión, yo no lo hice. Se detuvo un momento, con los ojos enrojecidos. Nunca pensé que usted fuera una persona con deseos propios, con cansancio, con sueños. Solo pensé que era mi madre, y que siempre estaría allí. Pero aquel día, cuando usted dijo en medio del patio, ¿no se mudan aquí?, entendí que había aguantado demasiado tiempo. Guardé silencio. Había dolor, sí, pero también alivio, porque por fin... Rodrigo me estaba viendo. Respiró hondo. Mamá, hice sufrir a Lucía y a los niños por mi terquedad. He pasado noches sin dormir. Hizo una pausa. Y lo que más me duele es que usted cambió, y yo no lo vi hasta que la lastimé. Ajusté el chal sobre mis rodillas. Rodrigo, yo no cambié. Yo solo volví a ser yo misma. Él me miró sorprendido. Continué. Viví media vida intentando agradar a todos. Ahora vivo para mí. Con dignidad, sin pedir perdón por ello. Rodrigo bajó la cabeza. Lo entiendo. Y quiero reconstruir nuestra relación. Lo miré largo rato. Esta vez no veía al hijo testarudo, sino al hombre que realmente intentaba cambiar. Mamá, continuó con voz baja, no quiero que vuelvas a ser la que se sacrifica. Quiero que hablemos como dos adultos. Quiero aprender a preguntarle, a respetarla, a entenderla. Sonreí suavemente, aunque con tono firme. Rodrigo, acepto tu disculpa, pero debes entender algo. Puse la mano sobre mi pecho. Soy tu madre, sí, pero también soy una persona. Una persona con derecho a cansarse, a decir que no, a amarse a sí misma, a vivir su propia vida. Rodrigo asintió con los ojos vidriosos. Y yo respeto eso. En aquel instante, en mi pequeño jardín, bajo el olivo joven, entre la brisa y la luz dorada del atardecer, no hubo gritos ni dramatismos. Solo algo que por fin empezabas a repararse. No perfecto, no inmediato, pero sincero. Antes de levantarse, Rodrigo hizo una pregunta que me dejó en silencio unos segundos. «Mamá, ¿todavía está enojada conmigo?» Negué con suavidad. «No estoy enojada, pero nunca volveré a ser la mujer que fui antes. Y tú tendrás que aprender a querer a una madre nueva. Una madre que sabe quererse a sí misma». Rodrigo sonrió con tristeza, pero en sus ojos había un destello de esperanza. «Quiero hacerlo, despacio, pero de verdad, lo prometo». Asentí. «Confío en ti». Y cuando Rodrigo salió por la verja,
Sentí que mi corazón se aligeraba un poco. No porque él hubiera pedido perdón, no porque todo volviera a ser como antes, sino porque sentí que entre mi hijo y yo había una nueva oportunidad. Una oportunidad justa, limpia, que ya no se sostenía en el sacrificio ciego. Una oportunidad para reconstruir, sobre la base del respeto. Y eso era lo que mi corazón había esperado siempre. Aquel otoño cumplí 60 años. Sin fiestas ruidosas, sin felicitaciones vacías. Solo una mañana tranquila, con la luz suave entrando entre las macetas de geranios rojos del porche. Una taza de café negro humeante. Y mi corazón ligero como el viento del inicio de temporada. Me di cuenta de que no necesitaba nada más para sentirme plena. Desde aquella conversación profunda entre Rodrigo y yo, 6 meses atrás, nuestra relación empezó a sanar poco a poco. No de un día para otro, no con promesas bonitas, sino con pasos pequeños. Rodrigo comenzó a llamarme cada semana. Ya no decía, «Mamá, ¿puedes ayudarme?», sino, «Mamá, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien?». Esa frase sencilla me bastaba para saber que mi hijo intentaba cambiar de verdad. A veces venía solo para tomar una taza de té y marcharse. A veces se sentaba en el jardín y arrancaba hierbas conmigo. Y en algunas ocasiones, algo que antes creía imposible, me decía, «Mamá, perdón por todos esos años en los que fui tan indiferente. Yo no buscaba perfección, solo sinceridad». Y Rodrigo estaba aprendiendo a dármela. Pero quienes seguían siendo mi refugio más firme eran mis 2 hijas, Alejandra y Teresa. Alejandra, la mayor, inteligente y afectuosa, venía en las tardes de lluvia con bollería y 1000 historias del trabajo. Teresa, la segunda, dulce y profunda, me llamaba por video todas las noches, obligándome a enseñarle qué había cocinado o qué planta nueva estaba cuidando en el jardín. Una noche vinieron las 2 a cenar. Las 3 nos sentamos bajo la luz cálida de la cocina. Teresa dijo, «Mamá, te vemos distinta, no solo más feliz, sino más luminosa. Como si hubieras recuperado una parte de tu vida que se había perdido». Alejandra tomó mi mano. «Estoy orgullosa de ti. Orgullosa de que por fin te hayas elegido a ti, aunque fuera tan difícil». Miré a mis 2 hijas, quienes conocían mejor que nadie mis luchas y mis silencios, y sentí una paz que pocas veces había sentido. Ya no necesitaban que yo fuera una heroína, solo querían verme feliz. Nada más. Una mañana, mientras cuidaba las plantas del jardín, de pronto comprendí algo simple pero profundo. Ya no le tenía miedo a la soledad, y eso me liberó más que cualquier otra cosa. Durante años pensé que si dejaba de sacrificarme, mis hijos se alejarían. Pero descubrí que era justo lo contrario. Fue el sacrificio sin límites lo que me hizo perderme a mí, y perder también su respeto. Ahora, cuando aprendí a poner límites, cuando por fin me atreví a decir no, la gente a mi alrededor empezó a valorarme más que antes. Rodrigo dijo una frase que nunca olvidaré. «Mamá, ya lo entiendo. A quien sabe decir no, es a quien uno respeta, no a quien lo aguanta todo». Escuchar eso de mi propio hijo hizo que mi corazón se sintiera más liviano. Me regalé mañanas tranquilas tomando café en el balcón, escuchando las campanas de la iglesia, a lo lejos. Conduje solas hasta Toledo, Sevilla, ciudades a las que siempre había querido ir, pero nunca me atreví, porque pensaba que estaba ocupada siendo madre. Aprendí a cocinar la paella a mi gusto, con mucho azafrán, muchos langostinos, y sin preguntar si a los demás les agradaba. Planté más lavanda, jazmín y margaritas, y puse nombre a cada parterre como si fueran mis amigas. Descubrí que la felicidad más sencilla del mundo es vivir sin pedir permiso a nadie. No es egoísmo, no es frialdad, es respeto por la propia vida.
Una tarde tranquila, Rodrigo vino al jardín y se sentó conmigo bajo el olivo. No hablamos del pasado, hablamos del futuro. Rodrigo dijo: «Mamá, quiero que reconstruyamos todo, de la manera correcta, sin imposiciones, sin aprovecharme. Quiero que seas mi madre, pero también alguien a quien yo respete como persona». Sonreí, con el corazón ligero como una nube. «Eso quiero yo también. Soy tu madre, pero también soy Manuela. Y Manuela tiene derecho a vivir para sí misma». Rodrigo asintió con una mirada serena. «Lo entiendo, y no lo olvidaré nunca». Esa noche, mientras se encendía una pequeña vela en la cocina, agradecí a la vida por una lección que llegó tarde, pero llegó justo a tiempo. Comprendí que amarte a ti misma no es egoísmo, es la base de todo amor verdadero. Poner límites no es alejarte, es cómo se protege la dignidad. Y a veces, decir no es el acto de amor más profundo que puedes ofrecerte, y ofrecer a quienes te quieren de verdad. Yo, Manuela, por fin conocí la felicidad plena. Una felicidad que no se paga con lágrimas ni con sacrificios ciegos, sino con la paz que tuve el valor de recuperar. Aunque esta historia es una ficción basada en situaciones reales de la vida, con nombres y lugares cambiados, las emociones de Manuela, su dolor, su despertar y su camino de regreso a sí misma, son muy reales para muchas personas. Tal vez, en algún rincón de nuestra historia, también hemos pasado por ese instante, parados entre el silencio y la valentía, entre seguir sacrificándonos o atrevernos a proteger nuestra paz. Si fueras tú, ante la presión familiar y el miedo a ser malinterpretado, ¿qué elegirías? ¿Seguir aguantando en silencio? ¿O levantar la voz con sinceridad desde el corazón? Sea cual sea tu elección, cree que Dios siempre estará a tu lado, sosteniéndote, iluminándote y bendiciendo a quienes se atreven a vivir con verdad y bondad. Gracias por acompañarme en esta historia. Quédate hasta el final del video y elige uno de los 2 relatos que aparecen en pantalla. Tal vez descubras allí una parte de ti mismo